las aplicaciones de la derivada en este caso están orientadas más a la administración. Entonces, aquí vamos a utilizar los criterios de derivación para determinar los puntos máximos y mínimos de funciones económicas como ingreso, costo y utilidad. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que la derivada era la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función. Luego vimos con los gráficos que nosotros igualábamos a cero la primera derivada con la finalidad de determinar los números críticos. Porque en los números críticos, ¿verdad? Al igualar a cero la derivada, nosotros estamos identificando, ¿verdad?, los puntos donde una función tiene una tangente horizontal. Y las tangentes horizontales, ¿verdad?, pasan por los puntos más altos o los puntos más bajos de una función. Entonces, vamos a hablar específicamente del criterio de la segunda derivada. Y entonces dice que si f es una función tal que su segunda derivada existe en un intervalo abierto AB y que contiene al número crítico C, entonces dice el criterio de la segunda derivada que si la segunda derivada es positiva en ese número crítico C, entonces dice que la función tiene un punto mínimo en ese número crítico. Y que si por el contrario, al evaluar el número crítico en la segunda derivada, nos da un valor negativo, entonces la función tiene un punto máximo. Si ustedes recuerdan, nosotros utilizamos la segunda derivada para determinar la concavidad. Y habíamos dicho que si la segunda derivada era positiva, la función es cóncava hacia arriba, y que si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Entonces, cuando las funciones son cóncavas hacia arriba, lo único que puede formarse, perdón, cuando son cóncavas hacia abajo, lo único que puede encontrarse es un punto máximo. Como en el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos una función que puede ser una función de utilidad y nosotros podemos ver claramente que cuando X toma el valor de 100, vamos a agregar una línea punteada aquí. Entonces, cuando X vale 100, ¿verdad?, Y alcanzaría su punto máximo. Y por el punto máximo de una función, pasa una tangente, una recta tangente con pendiente 0, que es la línea esta que acabo de trazar en verde. Y si ustedes pueden ver nuestra regla, que tiene un transportador, ¿verdad?, dice exactamente 0. O sea, ahí tenemos una pendiente 0, ¿verdad?, que es tangente al punto más alto de ese gráfico. Entonces, 100 es un número crítico, ¿sí? 100 es el número crítico.
Entonces, si yo sustituyera este valor de 100 en la segunda derivada de esta función, que es una función hipotética, ¿verdad? Entonces, la segunda derivada me quedaría negativa. O sea, el valor o el signo de la segunda derivada sería un signo negativo, porque esta función es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Y el punto más alto o el número crítico en este caso sería 100, ¿sí? Ahora, si fuese una parábola, digamos, con cavidad hacia arriba. A tratar de ser algo parecido a una parábola con concavidad hacia arriba. Tenemos la parábola. Con concavidad hacia arriba. Y digamos que aquí por aquí va a ser el punto mínimo de esa función. Entonces nosotros por el punto más bajo de esa parábola podemos también trazar una línea tangente que tendrá pendiente cero, tal como se muestra aquí en nuestra regla. Si ustedes ven, aquí en la regla, en el centro, aparece el grado cero, o sea que esa línea es una línea horizontal, o sea, no tiene pendiente o la pendiente es cero. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a utilizar o más las funciones económicas de ingreso, costo y utilidad. Recuerde que, ¿verdad?, en las empresas mercantiles es una información que se consideraría sumamente importante, ¿no? Obtener las máximas utilidades con el mínimo de costos. Entonces, esta es una de las aplicaciones que veremos en este momento de la derivada. O sea, determinar cuáles son los niveles máximos. Usualmente se utiliza el término el nivel óptimo a producir para obtener las máximas utilidades. Porque el producir y vender más no va a darnos más utilidades. Eso no es correcto. Contrario, ¿verdad? El pensamiento popular que entre más se vende,
¿verdad? Se va a obtener más utilidades. Eso no es cierto. De hecho, ¿verdad? Si vemos el primer ejemplo, este ejemplo, en esta función de utilidad, después de 200 unidades, un poquito después de 200 unidades, puede verse claramente, ¿verdad?, que la gráfica intercepta el eje X, ¿sí? Y en este caso, en una función de utilidad, el eje X sería lo que en contabilidad se conoce como el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, cualquier cosa arriba del eje X es utilidad y cualquier cosa por debajo del eje X representaría las pérdidas. Entonces, en esta gráfica se puede ver que aquí, ¿verdad? En algunos valores arriba de 200 podemos ver que ya el gráfico ha traspasado el punto de equilibrio, ¿verdad? Y se convierte en pérdida. Entonces, y esto obviamente recuerde que es, ¿verdad? Todas las funciones económicas dependen de las funciones económicas principales, que son la oferta y la demanda. Recuerde que para poder vender más, usted tendría que reducir el precio. Hay que tener presente siempre las leyes principales de la economía, la ley de la oferta y la demanda. Recuerde que la ley de la demanda dice que entre más unidades se venden, el precio tiene que disminuir. Y cuando el precio es más alto, menos unidades serán demandadas. Entonces, la interacción, ¿verdad?, de estas funciones económicas harían, ¿verdad?, que cualquier función de utilidad va a tener intervalos donde la utilidad es creciente y otros intervalos donde la utilidad es decreciente y puede llegar a decrecer tanto que puede llegar a convertirse en pérdida. Ok, vamos a ver un ejemplo práctico y que tiene que ver, o la intención de este ejemplo es demostrar cómo los conceptos teóricos, ¿verdad?, se aplican a, a la práctica. Entonces dice este ejemplo que una compañía estima que puede vender su producto a un precio de 200 lempiras por unidad con una rebaja de 15 centavos por unidad. Eso es lo que representa este precio, ¿no? Porque nosotros usualmente no estamos acostumbrados a ver los precios de esta forma, como una ecuación. ¿Ya? Pero esa ecuación puede ser un bien que cuesta 200 lempiras, pero el cual incluye una rebaja de 15 centavos por unidad. Y de hecho, esta es la forma en que un comerciante lo vería. Por eso, ¿verdad?, no es muy común para nosotros ver un precio expresado de esa forma. Pero básicamente eso es lo que significa, ¿verdad? 200 unidades monetarias menos 15 centavos de rebaja por cada unidad. Dice además que al producir X unidades anuales, tener un costo total de 4,000 más 6x menos 0.01x cuadrado. Entonces,
esta es una función de costo. Los que ya han llevado contabilidad, ¿verdad? Podrán advertir que los 4,000, ¿verdad? Que no tienen una variable serían considerados los costos fijos, que los 6X serían los costos variables. Y si usted ve, hay un valor ahí que está restando los costos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener también claros nuestros conceptos de contabilidad. Y ese valor que resta a nuestros costos podría ser un descuento por pronto pago o en algunos procesos de fabricación los desperdicios, ¿sí? Se venden, por ejemplo, si es una fábrica, qué sé yo, de tubos y compran láminas y en estos casos siempre hay algún tipo de desperdicio. Ustedes han visto que ahora casi todo se recicla, ¿no? Entonces, este valor que resta los costos podría ser eso, ¿no? Como un descuento por pronto pago o podría ser algo que se recupera al vender sobrantes o desperdicios. Entonces, nos pide el ejemplo que encontremos el nivel de producción que maximiza la utilidad total del año, sí, y me da dos opciones. Me da una opción que dice que no existen restricciones en la producción. Este es un escenario hipotético porque recuerde que en la vida real siempre tendremos algún tipo de restricción de materia prima, de capacidad instalada, etcétera, etcétera. Y nos dan, ¿verdad? En el inciso B, un escenario un tanto más cercano a la realidad, donde dice que con sus máquinas actuales, o sea, con la capacidad instalada actual, tiene una producción anual máxima de 500 unidades. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Entonces, me están pidiendo que determine el punto máximo de la función de utilidad. Claro, no me han dado la función de utilidad. Me dan para eso la función de demanda y el costo total. Entonces me dan la función de demanda o el precio con la finalidad que yo determine el ingreso, ¿sí? Y ya habíamos visto anteriormente que para determinar el ingreso solo tengo que multiplicar el precio por la cantidad. Es decir, ese precio lo voy a multiplicar por X y así voy a obtener la función de ingreso. A eso le voy a restar los costos y así yo tendré mi función de y recuerde cuando ingreso, costo y utilidad en algún momento, ¿verdad? Tienden a tener forma de una parábola, por lo menos la mayoría de los ejercicios. No necesariamente todas van a ser igual, pero sí es muy común ver que la función de utilidad sea una parábola con concavidad hacia abajo y que las funciones de costo sea una parábola con concavidad hacia arriba. Ok, entonces aquí, ¿verdad? La intención es que como nosotros ya tenemos o hemos adquirido conocimientos de gráficos de funciones, que nos sea posible identificar el punto donde la función de utilidad alcanza el nivel máximo, es decir, el punto máximo de esa función, y que es lo que hemos estado haciendo, determinando puntos máximos y mínimos con la finalidad de graficar una función, solo que en este caso es más sencillo porque la función no se va a graficar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, necesitamos es determinar nuestra función de utilidad. Comenzaremos por determinar nuestra función de ingreso.
porque no nos proporcionaron la función de ingreso, sino que nos proporcionaron el precio únicamente. Entonces tenemos que nuestra función de ingreso va a ser igual al precio por X, por la cantidad. Precio por cantidad. Obtenemos el ingreso. Estoy tratando de, no se echa de ver muy bien el punto ahí. Entonces, nuestra función de ingreso es 200x menos 0.15x al cuadrado. Okay. Tengo mi función de ingreso con la función de costo total. Entonces, ahora puedo determinar mi función de utilidad. Y para determinar la utilidad, voy a restar de los ingresos los costos totales. Ok, ahora solo voy a multiplicar el signo negativo. Hay un compañero que dice que no puede ingresar, pero ni siquiera veo que esté la solicitud de ingreso. Si alguien es tan amable, podría mandarle el código de la clase o tratar de explicarle ahí al compañero cómo se hace para ingresar, porque es el único que no puede ingresar. Entonces dijimos que negativo le va a cambiar el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, nuestra función de utilidad va a ser 200 menos 6 es 194 x menos 0.15x cuadrado más 0.001x cuadrado sería negativo 0.149 cuadrado menos 4000. Okay. Esta solo es mi función de utilidad.
Entonces nosotros vamos a aplicar los conceptos de diferenciación con la finalidad de determinar primero los números críticos, porque recuerde que las funciones tienen puntos máximos y puntos mínimos en los números críticos. Entonces, lo primero, tendríamos que determinar los números críticos. Ok, esta es mi función de utilidad. Entonces, para determinar los números críticos, dijimos nosotros que íbamos a igualar a 0 la primera derivada. Entonces, necesito determinar la primera derivada de la función de utilidad. $194 menos $49 por 2. $0.98x ok, esa es la primera derivada. Entonces, igualamos la primera derivada a 0. Y entonces, x va a ser igual a menos 194 sobre negativo 0.298. Y esto nos daría 651. Bueno, ahí hay una fracción 0,067, pero digamos que es aproximadamente 651 unidades. Este es el número crítico, ¿sí? Entonces, vamos a decir que x igual 651 maximiza la utilidad. Sí, es decir, como esta es una función de grado 2, esa es una parábola, solo hay dos opciones. O tiene un punto máximo o tiene un punto mínimo. Se supone que es una función de utilidad y que al determinar el número crítico vamos a encontrar el valor donde se maximiza la utilidad. Entonces, que en este caso sería en x igual 651. Pero la realidad es que nosotros debemos de comprobar esto, ¿no?
Y entonces se comprueba utilizando el criterio de la segunda derivada. Ahora bien, dice el criterio de la segunda derivada que al evaluar, el número crítico en la segunda derivada, si nos da un número positivo, es un mínimo, y si nos da un número negativo, es un máximo. Pero fíjese bien lo que sucede cuando determinamos, en este caso, la segunda derivada. La segunda derivada, la derivada de 194 es 0 y la derivada de negativo 2.98x es negativo 2.98. Entonces, no tengo una variable para sustituir el número crítico. Entonces, en estos casos, vamos a poner aquí una notita. En el caso que la segunda derivada sea una constante, es indicativo que la función tiene un solo punto máximo o mínimo. Ay, un compañero tiene el micrófono abierto y se está filtrando ahí el ladrido de mis perros. Vamos a ver. Ya. Ok. Entonces, en el caso de que la segunda derivada nos quede una constante, eso es indicativo de que la función tendrá o solo un punto máximo o un punto mínimo.
de acuerdo a lo siguiente. De acuerdo con si la constante es positiva, la función tiene un mínimo. Si esa constante es negativa, como en este caso, la función tiene un máximo. Es decir, esta función tiene un solo punto máximo. Vamos a cambiarla aquí de, en vez de A y B, vamos a ponerles así en 1 y 2. Porque este sería el inciso A de nuestro ejercicio, ¿no? Donde no existen restricciones a la producción. Ahora, luego, el inciso B, y esto es más teórico que otra cosa, nos pide que determinemos cuál es el nivel máximo a producir si con nuestra capacidad instalada actual podemos producir únicamente 650 unidades. Okay. Entonces digamos que por aquí, perdón, 500 unidades. Que por aquí esté el punto máximo que es 651. Vamos a hacer una parábola aquí. Entonces vamos a asumir que esta es la función. Okay.
Entonces lo que nosotros determinamos en el inciso A fue este valor, ¿no? 651, que coincide con el punto más alto de la función. Entonces, en el inciso B, y esto es una respuesta que se determina en base a la teoría. Entonces me pregunta, ¿verdad? Que ¿cuál sería el máximo a producir si con la capacidad instalada actual yo puedo producir únicamente 500 unidades? Entonces digamos que como por aquí esté 500. Digamos que por aquí son 500. Entonces, la idea, tal vez la redacción no está bien clara, es, ¿verdad? Cuando usted tiene una capacidad instalada entre 0 y 500, aquí le dice una producción anual máxima de 500 unidades. O sea que usted lo más que puede producir al año son 500 unidades. Entonces, usted puede producir entre 0 y 500. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto voy a producir? Entonces, la mayoría dice 500, que de hecho es la respuesta correcta, pero recuerden que yo siempre les he dicho que en esta clase todo se debe de justificar. ¿Pero por qué 500? Y la razón es, si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos la definición del punto máximo, dijimos que antes del punto máximo, la primera derivada es positiva y que después del punto máximo, la primera derivada es negativa. Es decir, si yo estoy en el intervalo antes del punto máximo, yo voy a producir todo lo que pueda, ¿sí? Porque en ese intervalo la función es creciente. Es decir, en ese intervalo entre 0 y 651, la utilidad solo puede incrementar. Por esa razón, voy a producir lo más que pueda. Sin embargo, si mi capacidad instalada fuese diferente, digamos, si mi capacidad instalada fuera de 700, ¿verdad? Entonces, yo produciría, si fuese posible, 651. ¿Sí? Entonces, pero en la vida real no es tan sencillo, pues. Por ejemplo, si usted tiene, como por ejemplo la Coca-Cola o la Pepsi, que estos tienen líneas de producción que producen millones de botellas, ¿verdad? Cada vez que arrancan una de estas máquinas, ¿verdad? Ellos no las arrancan si van a producir, ¿verdad? Porque es demasiado oneroso. Entonces, lo que usualmente tienen es que tienen líneas de producción que producen más o menos cantidades, pero no usualmente se van a ajustar a las necesidades o a los pedidos, digamos, que tienen los clientes. Entonces, digamos que usted tuviera dos líneas de producción, en este caso, una que produce 500 y otra que produce 700. Lo lógico sería que yo solo ofertara 500.
¿por qué solo echaría a andar la línea que me produce 500? Porque la que produce 651, ¿verdad? Está después del punto máximo. Es decir, ¿verdad? Si yo traspaso el umbral de los 651, las utilidades tenderían a disminuir. Entonces, lo lógico es que usted va a producir todo lo que pueda donde las utilidades son crecientes, ¿verdad? Y evitaría producir donde las utilidades disminuyen. Entonces, esta sería la razón, que es, o la respuesta para el inciso B. Produciríamos, ¿verdad? Se producen 500 unidades. Pues en ese intervalo, la utilidad es creciente. Pero no han empezado. Ajá, estoy viendo. Creo que en la página del CCT. Ok, veamos otro pequeño ejemplo. Sencillo. Yo sé que estamos un poquito atrasados, pero tuve problemas con el proveedor de internet. Ok, dice este siguiente ejercicio, suponga que la ecuación de demanda del producto es 500 menos 2x y la función de costo total es 0.03x cuadrado más 5x más 500. Entonces, me pide que determine el nivel de producción que maximiza la utilidad. Otra vez, obviamente, una función de utilidad, que probablemente va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Pero primero determinaremos el ingreso con la finalidad Una que huele a pupu. de determinar la utilidad. Entonces, nuestra función de ingreso va a ser el precio o relación de demanda Ok, ahora vamos a determinar nuestra función de utilidad. Y nuestra función de utilidad la obtenemos restándole Dice Carlos que Joaquín se está vistiendo. al ingreso el costo. Ok, entonces nuestra función de utilidad va a ser 500x menos 5x, 495x
menos 2.03 x cuadrado menos 500. Ok, ya tengo mi función de utilidad. Entonces, vamos a calcular el nivel de producción que maximiza la utilidad. ¿Ah? Entonces, sabemos nosotros que los puntos más altos o los puntos más bajos de una función se dan en los números críticos. Entonces, tenemos que determinar el o los números críticos de la función de utilidad. Para ello, tenemos que igualar a 0 la derivada de la función de utilidad. La derivada de la función de utilidad va a ser 495 menos 4.06, ¿verdad? Menos 4.06x. Entonces, vamos a igualar a 0 y despejar para x. Entonces, 495 igual a 0, y esto es igual a 0 en negativo 495 sobre negativo 4.06. O sea que x va a ser igual a 121.92, digamos que sea aproximadamente 122 unidades. Ahora, este nivel de producción que maximiza la utilidad, nosotros podemos probarlo, ¿verdad? De hecho, siempre se nos pide que comprobemos, ¿verdad? Y lo probamos determinando la segunda derivada. En este caso, la segunda derivada es una constante, y es una constante negativa. Lo que implica es que la función tiene únicamente un punto máximo. O sea, la función tiene solamente un máximo. Luego, me pregunta el precio al que ocurre la utilidad máxima. Recuerde que al inicio me dieron la ecuación de demanda, que básicamente es el precio. Entonces, recuerde que la demanda está en función del precio. Es decir, si usted conoce la cantidad demandada, puede determinar el precio, o si conoce el precio, puede obtener la cantidad demandada. Entonces,
Si yo quiero que se demanden 122 unidades, entonces voy a tener 500 menos 2 por, y aquí voy a sustituir las unidades donde se debería de obtener la máxima utilidad. Es decir, para que se me demanden 122 unidades, ¿cuánto debería de ser el precio? Entonces, eso es lo que vamos a determinar en este momento. Entonces, para que se demanden 122 unidades, tendríamos que tener un precio de 256. Ahora, me piden que determine la utilidad máxima en la empira. Recuerde que lo primero que determinamos fue el nivel de producción, o sea, las unidades. ¿Sí? Lo que me están diciendo es, preguntando en el primer exceso es, ¿cuántas unidades, o sea, cuántas unidades de bienes materiales o servicios debo de producir para obtener la máxima utilidad? Y en el inciso C me piden cuál es la utilidad máxima en unidades monetarias. O sea, en el primero me pedían el valor de X, ¿sí? Y aquí me están pidiendo, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de evaluar ese valor de X en la función de utilidad? Entonces vamos a determinar la utilidad de 122. Para determinar la utilidad de 122, vamos a sustituir en nuestra función de utilidad. Okay. Vamos a realizar esta operación. Y eso nos da una utilidad de 29.675.48 lempiras. O sea, eso sería la utilidad, la máxima utilidad que yo pudiese obtener para esta función de utilidad. O sea, cualquier valor diferente a este, por ejemplo, si sustituyéramos 125 en esta función de utilidad, nos va a dar un valor menor a 29.675. Y si fuera 120, también sería un valor menor a 29.675. Es decir, si yo quiero obtener la máxima utilidad, tengo que producir 122 unidades. Claro, recuerde que el valor es 121.92. Ese es realmente el nivel más alto. Pero como estamos hablando de unidades, las unidades no se hacen así en pedazos, ¿verdad? Si usted fabrica carros, no fabricaría .92 de carros, sino que tiene que ser una unidad completa. Por esa razón, aproximamos a 122. Entonces, ese sería el valor de la utilidad máxima en lempiras.